con el agradecimiento siempre a nuestro Padre por el privilegio de escudriñar su palabra, de recibir las instrucciones, la dirección que necesitamos y sobre todo para recordarnos que somos sus hijos, que somos sus siervos y que sus planes son planes de bien, nunca de mal, para darnos el fin que esperamos, dice la palabra. Así que en esta tarde quiero comenzar en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Hablando de Saulo, ese hombre que en ese momento cree estar en lo correcto, está ciertamente respaldado por las leyes y que procura siempre hacer lo que él piensa, vuelvo a ese punto, que es lo correcto. Ahora, en su momento, vale la pena ubicarnos si realmente como hijos de Dios estamos haciendo su voluntad, conocemos su palabra, sabemos lo que Él nos manda a hacer y podemos decirlo también lo que nos manda a no hacer. Pero Saulo, respaldado nuevamente, cree que está haciendo lo correcto, a tal punto que, como dice, a fin de que se hallara algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Versículo 3, Hechos 9:3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Mira, no hay nada oculto a los ojos de Dios, y me gusta siempre el hecho de saber que tiene un plan maravilloso para sus siervos, para sus hijos, pero también para todos aquellos que son parte de un plan. Porque Dios conoce desde su nacimiento, en todo el proceso de su vida, y sabe que puede contar con ellos en su momento. Pero mira esto: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Te imaginas ese momento de la presencia del Todopoderoso, de Jesús propiamente? Que Saulo se da cuenta que es un poder mayor al que él cree o al que él piensa, y le reconoce, mira, para comenzar, como Señor. Porque sabes, nadie con autoridad o sin autoridad, nadie sin autoridad puede hacer estas obras. Y sobre todo, autoridad del Padre. Mira, entonces le dice: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora mira esta expresión: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Es duro realmente, escuchémoslo, oponerse a la voluntad de Dios, a los momentos de Dios que están en todo momento y en todo lugar. Entonces, versículo 6, él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Antes de este encuentro con Jesús, ¿quién podía someter a Saulo? ¿Quién podía hacerle entender que lo que estaba haciendo era malo? ¿Quién podía sujetar sus emociones, su ímpetu? Sobre todo respaldado, porque tiene una posición. Pero mira entonces este momento. Y él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Qué maravilloso momento, ¿podemos imaginarlo? Cuando aquel hombre nuevamente está dispuesto a hacerlo todo, y por supuesto no siente temor de nadie, y está encaminado a hacer lo que él cree que es correcto, a favor de él. Sin embargo, tiene ese encuentro con Jesús, y lo primero que hace es reconocerle como Señor, porque sabes, nadie puede hacer las obras que él hace. Nadie podía sujetar el ímpetu, las intenciones de Saulo.
¿qué quieres que yo haga? Mira qué pregunta tan interesante. ¿Está dispuesto a obedecer y actuar? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Era un momento particular con Saulo, propiamente. Entonces, y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Mira qué maravilloso es la actitud en este caso de Ananías. Está habituado a escuchar la voz de Dios y por supuesto seguir sus ordenanzas y hacer su voluntad. Entonces, mira esto. Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Qué maravilloso saber quién nos habla. Escuchar la voz de Dios. Heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, él ora. ¿Qué hace ahora ese hombre? A veces no logro entender, no logro llegar a ese punto de entender qué tanto se necesita para que realmente un hombre sea doblegado de la dureza de sus actitudes, de sus pensamientos, de sus ideas. Mira lo que le dice, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ya le conocían, mira esto. Ya sabían cuál era su actitud en contra de los cristianos. Y se lo dice abiertamente, mira esto. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ven, porque instrumento escogido me es este. Parece contradictorio. Pero sabes, qué maravilloso saber que el Padre conoce realmente nuestro corazón y nuestros propósitos. Entonces, ven porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Mira, a un lado, al perseguir a los cristianos, recibía la aprobación de los líderes y los aplausos de los líderes. Acá el Señor dice, le mostraré lo que es necesario padecer por mi nombre. ¿Sabes? Que realmente el hacer la voluntad del Señor no es nada sencillo. Pero qué maravilloso es saber que contamos con su aprobación en lo que hacemos. No es fácil, no es sencillo, por supuesto, pero todo obra para bien. Entonces, mira esto. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Mira, ahora es la actitud de obediencia y de sujeción a la voluntad del Señor. Qué maravilloso es cuando llegamos a ese momento. Cuando aquellos que en su momento estaban perdidos y en el mundo, en desorden, en vicios y en pecados, tienen ese encuentro con Jesús. Y no solamente deciden hacer su voluntad, mira esto, sino que reciben el inicio de una nueva vida. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco.
enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Mira qué cambio tan impactante. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira cuánto realmente necesita el ser humano y sobre todo los cristianos ese encuentro con Jesús. Ese momento tan maravilloso para reconocer, para aceptar y sobre todo para decidir hacer su voluntad. Porque mira, antes de esto, ¿cómo era la vida de Saulo? Él mismo lo declara en Filipenses 3, del versículo 4 al 8. Mira esto. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Mira la actitud de Saulo realmente. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Mira esto. Vuelvo a este punto. ¿Cuál era la vida? ¿Cómo era la vida de Saulo antes de ese encuentro con Jesús? Él lo dice, que confiaba en todo esto. Y dice entonces, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Realmente, ¿en quién confiamos? ¿O de qué confiamos para vivir como vivimos y hacer lo que hacemos? Sobre todo diciendo que somos cristianos, hijos de Dios. ¿Confiamos plenamente en Él? Sabemos que todo proceso nos lleva a la bendición y a los propósitos santos, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, que es mejor confiar en Dios que confiar en el mundo, lo dice la palabra. Entonces mira Saulo, lo vuelvo a leer, dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Perfecto en todo sentido. Pero mira lo que sigue diciendo, Filipenses 3, del 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Lo que antes para mí era tan importante y el respaldo y la base de mi vida, por decirlo, mira esto, ya lo he perdido o he decidido perderlo por amor a Cristo. Y mira, sigue diciendo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mira lo que piensa o cómo declara sobre este momento en que está viviendo, más que su anterior fama, posición, estatus y más. Siempre me pregunto, ¿realmente qué hemos dejado por servir a Cristo? Por vivir cada día en su voluntad. El reconocimiento, los aplausos, la fama, la fortuna, por hacer la voluntad del Señor. Y mira lo que Él dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice, toda la posición, el estatus, la fama y más, es basura para ganar a Cristo. Y mira hasta qué punto llega ahora, que ha tenido ese encuentro con Jesús, que ha entendido cuál es su propósito y su plan de vida. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Que dice, al que ahora ven, no es a Saulo, el afamado, el orgulloso por su posición, estatus y más.
sino el que ven ahora es a Cristo. Por sus acciones, sus pensamientos, sus actitudes, que reflejan realmente a Cristo. Entonces, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Sabe? Lo entiendo de esta manera. Lo dice, mira, Saulo está crucificado. El que ven ahora es Cristo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y lo que ahora vivo como ser humano, como hombre, mira esto, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, creyendo que todo lo que he enseñado, instruido y modelado es palabra fiel que se cumplirá y se cumplirá en mí si me propongo ponerla por obra. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, lo digo, de modo que si alguno dice ser cristiano o se dice cristiano, nueva criatura es. Ya no vivía como vivía antes en el mundo, lleno de mentiras, de pecados, de vicios, de enredos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, si hay una vida anterior, pero ha quedado atrás, con todas sus mentiras, engaños, vicios, ha quedado atrás. Ya no es parte de, ya no la practica. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes? Me goza el hecho de saber que la palabra nos dice que cada día son nuevas sus misericordias. El Padre ha preparado cada día bendiciones, el cumplimiento de sus promesas para sus hijos, para que realmente vivan de acuerdo a su voluntad. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabes qué maravilloso es cada día poder avanzar un paso a la vez? Porque no es del que corre, dice la palabra, pero es no dejarlo de hacer y sobre todo lo que nos corresponde hacer todos los días. Ahora bien, hay momentos en el hijo y la hija de Dios, de pruebas, de conflictos, de dudas, de temores, pero es parte de. ¿Y sabes por qué Dios lo permite? Porque Él quiere mostrar su gloria y realmente hacernos ver lo que es correcto y lo que necesitamos. Pero cuando vienen esas dudas, escucha esto, en su momento se nos pregunta, ¿te has sentido frustrado? Esperando a que Dios haga algo, preguntándote realmente quién eres. Llegamos a un momento tan difícil que preguntamos, Señor, ¿somos tus hijos? ¿Estás con nosotros? Y sabes, su respuesta es inmediata, a través de su presencia, a través de su palabra. Pero entonces se pregunta, ¿te has sentido frustrado? Esperando a que Dios haga algo, preguntándote realmente quién eres. ¿Has escuchado? ¿Has luchado, dice, por no sentirte digno? ¿Será que lo merezco? ¿Será? Mira, sabes que no es por obras y eso es maravilloso. No es por lo mucho que podamos hacer o por lo poco que no podamos hacer. Es por la gracia y el favor de Dios a través del sacrificio de Jesús. Él lo pagó todo. Él lo dio todo. Entonces, ¿has luchado por sentirte digno? ¿Alguna vez has preguntado exactamente lo que significa ser cristiano? ¿Nos hemos preguntado alguna vez? ¿O solamente ya como parte de una costumbre o de un enunciado? ¿Alguna vez has preguntado exactamente lo que significa ser un cristiano? Si está teniendo una crisis, mira lo que nos dice, de identidad cristiana, ¿realmente soy o no soy? El problema no es Dios.
Si no estás viviendo lo mejor del Señor en tu vida, es porque no sabes quién eres realmente en Jesucristo. Ahora bien, partimos nuevamente de ese encuentro con Jesús. Qué maravilloso saber que ya se ha propiciado, ya se ha llegado a un punto tan especial de un encuentro con Jesús. Y lo decimos, si ya tuviste ese encuentro con Jesús, tienes una nueva vida. Y una nueva vida que es reafirmada en la palabra del Señor. Porque lo digo de esta manera, las verdades de la palabra de Dios que afirman quiénes somos como cristianos. ¿Quién soy en Cristo y en Dios? Mira, qué maravilloso saber realmente que ser cristianos es ser como Cristo e hijos e hijas de Dios. Entonces, ¿cuáles son esas verdades que están establecidas en la palabra de Dios, en la Biblia, que afirman quién eres como cristiano? Jeremías 1:5. Fuiste concebido y dado a luz con un propósito. ¿Sabes cuánto gozo hay en mi corazón de saber que no somos una casualidad, un accidente? Que fuimos concebidos por su propósito y que Él mismo nos puso en el vientre de nuestra madre con propósitos. Entonces lo primero como cristiano, mira esto, es que fui concebido y dado a luz con un propósito. Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Entonces, fuimos concebidos y dados a luz en el momento exacto, perfecto, habiendo sido conocidos por Él, santificados y dados a nacer con un propósito. ¿Sabes que tenemos un propósito en los planes de Dios? Para que su nombre sea glorificado. Isaías 42:1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Mira qué maravillosas verdades. Primero, somos sus siervos, sus servidores. Él nos sostiene. Somos sus escogidos y alegramos su alma. Ha puesto sobre nosotros su espíritu. Jesús lo decía abiertamente. El espíritu del Señor está sobre mí, ¿sabes? Desde ese momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, fuimos sellados con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, hablando de las verdades de la palabra del Señor, que nos revelan y afirman quiénes somos o cómo somos como cristianos. Romanos 15:7. ¿Eres aceptado? ¿Sabe cuántas veces el mundo rechaza lo que es correcto, lo que es bueno? Aquellos que viven cada día buscando hacer su voluntad son rechazados y puestos aparte. Pero qué maravilloso es que somos aceptados por Jehová, el único Dios, el Todopoderoso. Romanos 15:7. Por tanto, acójanse unos a otros como Cristo los ha acogido para la gloria de Dios. Por tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Isaías 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. ¿Sabes qué maravilloso es saber que fuimos escogidos y fuimos aceptados por Él? Otra característica, elegidos. Juan 15:16. Tú no me elegiste a mí, mira lo que dice la palabra, sino yo te elegí a ti y te designé para que fueras y lleves mucho fruto, y que tu fruto permanezca, para que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dé. Mira cuántos billones ya
de seres humanos en esta tierra, si Él te eligió a ti y a mí, con propósitos definidos y específicos. Otra característica, somos libres. Eres libre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Sabes de que desde ese momento en que recibiste a Jesucristo como Señor y Salvador, la libertad vino a ti. De toda maldición, de todo pecado, de todo vicio, de toda línea de iniquidad, de herencia de maldición. Entonces, mira esto. Somos libres. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hablando de las verdades de la palabra del Señor que declaran cómo somos como cristianos, como hijos de Dios, seguimos redimidos. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Ya no estamos atados a las maldiciones, a los vicios, a los desórdenes, porque Cristo pagó el precio y lo dice. Entonces, somos redimidos, somos perdonados. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, fuimos perdonados y somos perdonados. Porque si confesamos nuestros pecados, mira, lo primero es reconocer que fallamos, que decidimos muchas de las veces resbalar o caer. Pero si reconocemos nuestras faltas, si pedimos perdón, Él perdona y olvida. Mira qué amor entre el Señor. Entonces somos perdonados. Algo que es importante, somos sus hijos. Él es nuestro Padre, el Todopoderoso, para quien no hay nada imposible, el que está en todo lugar y todo lo puede. Somos hijos de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Qué maravilloso! ¿Qué hicimos entonces para llegar a ser hijos de Dios? Recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sabes? La religiosidad pone tantos requisitos fuera del orden, cuando sencillamente lo que el Padre dice es que se necesita para ser hijo de Dios, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y así mismo entonces somos hijos de Dios, los cristianos somos hijos de Jehová, el único Dios, el Todopoderoso. Seguimos. Somos, oh qué maravilloso, una creación especial de Dios. No somos uno más, no eres una más. Eres una creación especial y maravillosa de Dios. Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Y mi alma lo sabe muy bien. Sabes, vivimos agradecidos porque cada día reconocemos realmente que somos creación de Dios, creados a su imagen y semejanza, con talentos y con dones, pero con un propósito maravilloso de modelar el reino de Dios y darle honra y gloria a su nombre. Entonces, vuelvo a este punto. Como hijos de Dios, como cristianos, somos creación especial de Dios. Vuelvo, Salmo 139, del 13 al 16. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado
y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. También como cristianos fuimos creados a imagen de Dios. Génesis 1, del 26 y 27. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Naciste hombre, es la voluntad de Dios. Naciste mujer, esa fue la voluntad del Señor. Porque hombre y mujer creó Dios, Él nunca se equivoca. Él es perfecto en todo sentido. Hablamos hoy de las características establecidas en la palabra del Señor de un cristiano, del cristiano. Primera de Corintios 3:23, mira esto, nos declara que le pertenecemos, somos de Él. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es suyo. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es suyo. Y ustedes de Cristo y Cristo de Dios. Qué maravilloso saber que le pertenecemos a nuestro Padre Celestial. Romanos 6:4 también nos revela esta verdad, que fuimos llamados en Cristo a una nueva vida. En su momento recordamos la vida pasada tan difícil, llena de conflictos, de temores, de mentiras, de engaños, de insatisfacciones. Pero al ser llamados y hechos cristianos, fuimos llamados a una nueva vida. Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Lo reconocemos? Han sido echados fuera de nosotros todos los temores, mentiras, engaños, divisiones, pleitos, contiendas, vicios y más. Fuimos libertados en verdad y llamados a una nueva vida, llena del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del favor de Dios, de su paciencia muchas veces también, pero en medio de todo proceso, una nueva vida. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Me goza nuevamente en el decir entonces, si decimos ser cristianos, mira esto, es porque vivimos cada día a semejanza de Cristo, modelando su amor, su misericordia, su obediencia, su sujeción a Dios. Y realmente tenemos una nueva vida, conocemos realmente el amor de Dios, su misericordia, su favor, y sabemos que sus planes son planes de bien y que lo mejor está por venir, lo sabemos. Mira, otra verdad, característica bíblica del cristiano, ciudadano del cielo. Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Qué pasará como cristianos, como hijos de Dios, cuando Cristo venga? O cuando nuestro tiempo en esta tierra termine. Vamos a la vida eterna, a la presencia del Señor. Porque nuestra ciudadanía nuevamente está en los cielos, como cristianos, como hijos de Dios. Mira otra verdad maravillosa. Estamos siempre protegidos por Él. Primera de Pedro 1:5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe,
para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Él nos guarda, y lo dice la palabra, Él nos guarda y el enemigo no nos toca. Ay de aquel que se levante contra el ungido de Jehová. Más le valdría, dice la palabra, ponerse una piedra de molino y lanzarse al mar. Entonces, hablando el día de hoy que como cristianos, Dios ha establecido en su palabra cómo es nuestra vida, las características de nuestra vida, una nueva vida. Hablábamos de que somos protegidos por Dios. 1 Pedro 1:5, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. Para el que cree, nada le es imposible. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. 1 de Juan 5:18, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Mira qué verdad maravillosa para los cristianos, los hijos de Dios. Lo primero, aquel que fue engendrado por Dios le guarda, Cristo nos guarda y el maligno no nos toca. Qué verdad maravillosa. En verdad, el hecho de saber que Él va con nosotros donde quiera que vayamos, que benditos somos en nuestro entrar y en nuestro salir, en la ciudad y en el campo. Y vuelvo a ese punto. Él nos guarda y el maligno no nos toca. Es una verdad de la palabra del Señor, de los cristianos, de los hijos de Dios. Romanos 8, 38 al 39. Mira, esto es maravilloso. Nada nos puede separar de su amor. Como cristianos, como hijos de Dios, vuelvo al punto de las características de un cristiano, hijo de Dios, establecido en la palabra de Dios. Nadie puede separarnos de su amor. Nada nos puede separar de su amor. Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Sabes, Él nos amó desde antes de nacer. De tal manera nos amó que entregó a Jesucristo para pagar por nuestros pecados y darnos la libertad. Y sabes qué maravilloso es saber que nunca nos dejará de amar, que no hay nada que podamos hacer para que nos deje de amar. Él siempre nos va a amar, nos ama. Otra verdad, Él siempre está con nosotros. Jehová el Todopoderoso, y me goza, porque sabes, dice la palabra del Señor, que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes lo habitamos, todo le pertenece. Él está en todo lugar. A veces es irrisorio aquellas expresiones. Mire, cuando te sientas solo, cuando estés solo, sabes, nunca estamos solos. Sobre todo la invitación para pecar, creyendo que nadie nos verá. Se les olvida realmente que Dios está en todo lugar, que sus ojos están abiertos y sus oídos siempre en todo lugar, porque toda la tierra le pertenece. El mundo y quienes lo habitamos, no hay un lugar fuera de la presencia del Señor. Entonces, qué maravilloso saber que como hijos de Dios, como cristianos, Dios siempre está con nosotros. Sofonías 3:17. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mira esto. Qué maravilloso es. Nuevamente, que nunca estamos solos, que nunca nos dejará de amar, que nos bendice, nos prospera, y que sus planes son planes de bien y nunca de mal, para darnos el fin que esperamos, que realmente esperamos en Él. El ver el cumplimiento de sus promesas y el disfrutar de su misericordia, de su favor, de su amor, de su voluntad, siendo un modelo de su grandeza en esta tierra. Decimos entonces, Dios siempre está con nosotros.
Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Mateo 28:20. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Quién lo dice? Jesús. Él no se quedó clavado en la cruz, o allí en el ataúd, en la cueva. Él está con nosotros. Él vive en nosotros. Y su Espíritu Santo vive en nosotros. Y Jehová está en todo lugar. Mira qué maravilloso. Entonces, recordemos siempre que como hijos de Dios, como cristianos, Dios siempre está con nosotros. Jehová, el único Dios. Seguimos con las características del cristiano, el Hijo de Dios, de gran valor y estima. ¿Cuánto valemos para el Señor? La sangre de su Hijo, la vida de su primogénito. Mira, el mundo tiene sus propias estrategias, ideas o pensamientos de cómo vale una persona, qué debe de hacer para valer o demostrar su valor. El Padre lo mostró por nosotros. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, somos de gran valor y estima. Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Cuánto valemos realmente para el Señor? Mira esto. Seguimos. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para nuestras vidas. Mira, Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Realmente qué esperamos en Él? ¿Qué es capaz de hacer Jehová por sus hijos? Dice la palabra que si no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? ¿Sabes? No hay nada que valga más que Jesucristo, que su sacrificio, que su sangre a nuestro favor. Entonces, Dios tiene un plan para tu vida, Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Otra verdad, nos escucha, Él te escucha. ¿A quién debes o debemos recurrir cuando hay una necesidad, un conflicto, o sobre todo el gozo del agradecimiento? A nuestro Padre Celestial, porque Él siempre nos escuchará. Primera de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Me goza siempre el hecho de saber que nunca se cierran sus oídos ni sus ojos, y que está en todo lugar pendiente de nosotros. Y a su tiempo nos sorprenderá, nos mostrará su gloria. Seguimos. Dios a través de Cristo te fortalece. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sabes, cuando vienen esos momentos de pruebas o dificultades o difíciles, donde sentimos perder la fuerza, tenemos ese respaldo de Cristo que nos fortalece como cristianos, como hijos de Dios. Porque lo dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira otra verdad, Romanos 8, del 16 al 17. Eres hijo, somos hijos, herederos y coherederos de Dios. Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Lo creemos? Que realmente somos hijos de Dios, de Jehová, el único Dios. ¿Qué nos da la certeza y la seguridad? El momento en que le recibimos como Señor y Salvador, venimos a ser hechos sus hijos. Entonces, seguimos en Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios.
Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Algo también maravilloso, somos parte de la familia de Dios. Nación santa, dice la palabra, pueblo elegido por Él. Efesios 12:19. Así que ya no somos, dice, así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, dice, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Otra verdad, somos parte del cuerpo de Cristo. 1 Corintios 12:27. Ustedes pues son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Una verdad maravillosa. Somos salvos. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y todo aquel, dice Joel 2:32, y todo aquel que invoque el nombre de Jehová será salvo. Qué maravilloso es cada día al despertar. Padre Jehová, gracias por este nuevo día. Gracias por la nueva oportunidad. Y en la noche al descansar, gracias Padre, porque terminamos el día en victoria. Pasó de todo, pero estamos de pie y agradecidos porque nos guardas y nos bendices. Entonces, seguimos en las características del cristiano, el Hijo de Dios. 1 Corintios 6:19. El Espíritu Santo vive en ti. 1 Corintios 6:19. O ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Este ya no es un cuerpo común. Mira, esto es el templo del Espíritu Santo. O ignoran que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son suyos. Qué maravilloso es que ya no le pertenecemos al mundo y al pecado. Ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Dios. Efesios 1:13. En Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Seguimos con las verdades. Dios cuida de ti. Salmo 23, del 1 al 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Otra verdad, su gozo está en ti. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Eres amado? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Somos conocidos de Dios. Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Nada hay desconocido en nosotros, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro cuerpo. Él lo sabe todo y lo conoce todo. Eres especial tesoro de Dios. Mira esto. Éxodo 19:5. Ahora pues, si das oído a mi voz y guardas mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Mira qué verdad maravillosa. Seguimos Colosenses 2:10. Estás completo en Cristo. Colosenses 2:10. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Entonces en Él nada nos puede faltar, nada nos faltará. Otra verdad, tienes su unción para sus propósitos. ¿Sabes qué maravilloso es saber que ya no estamos solos? Él está con nosotros y su presencia está con nosotros y va con nosotros en todo momento y en todo lugar. Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí,
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Entonces, su presencia está en nosotros y con nosotros para un propósito, que lo ponemos por obra todos los días. Entonces lo decimos nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí. Su unción santa y maravillosa está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Jeremías 1:10. Tienes su autoridad para hacer su voluntad. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Mira qué maravilloso hablamos el día de hoy de realmente quiénes somos como hijos de Dios. Y lo he titulado ¿Quién soy en Cristo y Jehová mi Dios? Por medio de su palabra y su Santo Espíritu. ¿Quién soy? ¿Cómo me ve el Padre? ¿Qué ha declarado sobre mi vida? Entonces, mira esto. Es maravilloso. Decíamos de Jeremías 1:10, Él nos ha dado autoridad para hacer su voluntad. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Ahora escucha esto. La palabra de Dios es absoluta. Significa que lo que dice la palabra de Dios sobre mí nunca dejará de ser verdad. Lo necesitamos escuchar, lo necesitamos creer. Lo que la palabra de Dios dice sobre mí nunca dejará de ser verdad. Mientras continuaré fortaleciendo mi identidad en Cristo, sé que, 1 Corintios 6:17, eres templo de Dios y el Espíritu de Dios habita en ti. Dice 1 Corintios 6:17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Algo más, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá. Porque el templo de Dios es santo y tú eres ese templo. Mira, lo dice 2 Corintios 6:19. Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como dijo Dios. Así que, amados y amadas del Señor, cada vez que vengan esos momentos de dudas, de temores, necesitamos abrir la palabra del Señor para nuevamente fortalecernos con lo que está escrito en la palabra acerca de nosotros, como sus hijos, como sus siervos, como sus amados, llamados cristianos, no solamente como una palabra, una expresión, sino porque cada día buscamos hacer su voluntad, imitar a Jesús, el Hijo de Dios, en obediencia, en sabiduría y en la decisión de ir y hacer su voluntad. Hablamos hoy entonces de quién soy en Cristo y Jehová mi Dios, por medio de su palabra y su Santo Espíritu. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, lo podemos declarar. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que aquel que se dice cristiano o que se identifica como cristiano, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así que le agradecemos a nuestro Padre por su palabra, que fortalece realmente nuestra identidad como sus hijos, como sus siervos y sus amados, y que nos recuerda a través de su palabra que todas sus promesas se han cumplido, se están cumpliendo y se cumplirán para darnos el fin que esperamos.
agradecidos, porque en cualquier momento y cualquier proceso recordamos que la palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, para mostrarnos y modelarnos su amor y su misericordia, para recordarnos quiénes somos en Él y para Él. Y recordando también que lo mejor está por venir. Así que démosle gracias al Padre nuevamente, porque esta tarde y cada día escuchamos la declaración de la palabra del Señor de quiénes somos como cristianos para Él, que Él es nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Señor, que Jesucristo está con nosotros y en nosotros, y que su Espíritu Santo cada día nos exhorta, nos convence, nos respalda e intercede por nosotros. Entonces, nuevamente, gracias al Padre por sus declaraciones de nuestra vida, nuestra nueva vida, y su misericordia a nuestro favor. Oramos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra. Perdona por las veces que los temores, las angustias, las preocupaciones vienen. Yo sé que tú las permites con un propósito, Señor, porque a los que te amamos todas las cosas nos ayudan a bien, y sobre todo en esos momentos de dudas, el ir a tu palabra, Señor, el escuchar tu palabra que nos conforta, nos respalda y nos bendice y nos ubica en ese lugar maravilloso como tus hijos, como tus siervos, como tus amados. Seguros también de que desde el momento en que te recibimos como Señor y Salvador, Jesús, fuimos sellados con el Espíritu Santo y preparados para el cumplimiento de las promesas que el Padre tiene para nosotros. Espíritu Santo, clamamos a ti para que cada día nos recuerdes que tenemos un propósito de ser luz y de ser sal en todo lugar y de ser de bendición. Porque así como nosotros, por su gracia, fuimos rescatados y bendecidos, así deseas tú que toda la creación se vuelva a ti, Señor, te reciba como Señor y Salvador, y comience una nueva vida apartado de toda maldición, de toda mentira, de todo engaño. Te damos gracias, Señor, por tus hijos, tus hijas, tus siervos y tus siervas. Y gracias sobre todas las cosas, por recordarnos que tú estás en todo lugar, nos escuchas, nos bendices y nos prosperas. Pon en nosotros cada día el deseo de glorificarte, de anhelarte, de modelar a Jesucristo, para que tu nombre sea glorificado. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria hoy y siempre. Amén, amén y amén. Que el Señor nos bendiga.